hablar ahora de la terminal de colectivos. Ustedes recordarán que el Consejo hace un tiempito otorgó una prórroga a la actual concesionaria del servicio de la terminal hasta que se realicen una serie de estudios para remodelar o refuncionalizar todo lo que es la terminal de colectivos en Santa Fe. A partir de eso hay concejales que decidieron salir a hacer una encuesta. Claro, porque conformaron una comisión en la cual están integrados por concejales, pero también por funcionarios del Ejecutivo para elaborar este master plan. Los dos ediles de la oposición, se quiere, que son Marcela Eberhard y Sebastián Piñata, decidieron realizar un relevamiento con tanto sea los choferes de los colectivos, como también quienes están a cargo de la seguridad, de quienes están al frente de las boleterías, las diferentes empresas, de los usuarios que utilizan las diferentes empresas de colectivos que llegan hasta aquí a la ciudad o parten desde aquí, desde la ciudad de Santa Fe, y fueron obteniendo diferentes resultados que ahora lo van a volcar en esta comisión. Vamos a escuchar lo que decía la concejala Eberhard sobre lo que se encontraron, qué fue lo que respondieron estos diferentes actores. Sacamos conclusiones interesantes, que nosotros validamos, que por ahí teníamos algún tipo de, poníamos en crisis algunas argumentaciones. Una de ellas es que casi el 96% considera que es correcta la ubicación de la terminal, en función de, digamos, de la salida a las rutas más importantes y a la ubicación. Pero el 100% de los encuestados considera que son insuficientes las plataformas. La prioridad para todos estos usuarios que nosotros consultamos, de todos estos rubros, la prioridad es la seguridad de la terminal, que más allá de haber un destacamento, más allá de tener una seguridad privada, esto sigue siendo un problema. Y después de la seguridad, el próximo planteo que nos manifestaron fue el uso de las nuevas tecnologías, que debe ayornarse a las nuevas tecnologías. Vos sabés que el 94% de las boleterías nos dicen que se venden los pasajes persona a persona, y hay un 5% que es venta online. Pero nos mencionaron que esto va creciendo y que para eso hay que mejorar muchísimo la informática, la tecnología y también la tecnología en la terminal, de anuncios, de partidas y de llegadas. Fue un tema que vimos en todos los universos de consultas que hemos hecho. También los comerciantes que alquilan nos han dicho que están el 60% disconforme con el valor de los alquileres y el 63% de ellos nos dicen que las ventas han bajado con respecto al año pasado. También nos informan que el 60% de los usuarios se retira de la terminal o ingresa en taxi o en remis. O sea que ese es importante, ese subsistema de taxis y remises, mejorar, digamos, el acceso, la parada, para poder, porque hay mucha gente que asiste ahí. Y después otra de las temáticas que creemos que debemos incluir es que una persona que vive en el noroeste o noreste de la ciudad, para llegar a la terminal, más allá que considera que la ubicación es correcta, el digamos, lo que le sale es altísimo el costo del taxi o del remis, y por eso nos planteaban la necesidad de tener una línea, un transporte público o una línea exclusivamente para la llegada a la terminal desde un punto del norte. Por ejemplo, desde Aristóbulo del Valle, que sea una línea que pueda llegar en forma bastante directa y que pueda tener paradas puntuales, porque el costo es significativo. Esto proyectando una terminal de acá a 20, 30 años y pensando en esta ubicación. Bueno, hay que decir que efectivamente en varias calles de la ciudad se ven algún tipo de trabajo de bacheo, pero en otras es complicada la circulación. Si no, miren estas imágenes que lograban rescatar en la tarde de hoy Alejandro David y Leonardo Bota. En este caso es calle San Jerónimo al 1100 en el sur, a muy pocos metros de lo que es el Ministerio de Educación, la cárcel de mujeres o la delegación del servicio penitenciario. Este gran socavón que se ha formado por, obviamente, algún tipo de tarea que no fue bien realizada. Eso está claro porque se ve muy bien la grieta que se ha formado, muy similar a la de Boulevard y Urquiza. Sí. Esta grieta que, lamentablemente, este hundimiento en Boulevard y Urquiza, que también tiene toda su historia. Se ve como que alguien rellenó en su momento, sí. Lo hizo no muy bien, uno no es técnico, pero a las claras esto queda en evidencia. Claro, volvió a ceder el suelo en este sector, por eso el pavimento vuelve a hundirse.
Luego de, obviamente, realizar nosotros estas imágenes, hicimos el reclamo correspondiente a el municipio santafesino, advirtiendo por qué pasan muchas líneas de colectivos, es muy utilizada calle San Jerónimo para llegar hasta lo que es Avenida Ilia y luego tomar el Parque del Sur o JJ Paso. Por eso, tanto el municipio como Aguas Santafesinas decidieron cortar el tránsito en este lugar y ya hay desvíos de dos líneas de colectivos, la línea 2 y la línea 8, que en el caso de la línea 2 toma por San Jerónimo y dobla en 3 de febrero recorrido habitual, y en la línea 8 San Jerónimo, Entre Ríos, 1 de Mayo y JJ Paso. Esto va a durar hasta que se realicen todas las tareas, así que seguramente algunos días o semanas va a haber corte en San Jerónimo al 1100. También en 9 de julio al 1100 había algunas tareas por parte de Aguas Santafesinas, así que es una zona con algunos cortes y desvíos por tareas de mantenimiento. Vamos a compartir con ustedes lo que ocurría en la mañana de hoy frente a la sede de SADOP, allí en 4 de enero, donde obviamente le decíamos, el 90% de acatamiento se registró en los colegios privados y la actividad era concentrarse frente a la sede para poder pronunciarse y manifestar su repudio a varias de las medidas, entre ellas la no convocatoria a paritarias. Por nuestras reivindicaciones, además por las reivindicaciones de la docencia en general, que tiene que ver con presupuestos, reapertura de paritarias, en fin. Pero nuestras reivindicaciones en función de una realidad de los docentes privados que desde el jardín a la universidad muestra una realidad que, lejos de apoyar a la docencia, está retaseándole los medios, lo más indispensable como es el salario, y amenazándolo con temas jubilatorios y demás. Hay una cuestión, Almirón, que tiene que ver con lo que está pasando tanto en nuestra provincia como en el país. Los gobiernos locales y nacional no aceptan abrir paritarias. No, lamentablemente, pese a que es un reclamo absolutamente sensato, el de poder rediscutir salarios que han quedado desactualizados en su poder adquisitivo por efecto de la inflación, del tarifazo, aunque sería lo más lógico que, como se pactó en la paritaria federal docente, también aquí en la provincia de Santa Fe, diríamos, desactualizado un acuerdo por la realidad, poder sentarse de nuevo a acordar una pauta salarial razonable. Bueno, lamentablemente eso no pasa y por eso nosotros estamos expresando un conflicto que es un conflicto que toca a toda la docencia de todo el país, ¿no? Aquí en Santa Fe se expresa con un paro, que nosotros respaldamos absolutamente, pero en todo el país se expresa de distintas maneras porque lo que no hay es respuesta adecuada a un reclamo tan justo y tan sensato como es un reajuste salarial. No estamos pidiendo un aumento, estamos pidiendo simplemente mantener el poder adquisitivo que se erosionó por la inflación y por el tarifazo. Hay un condimento particular en Santa Fe, tiene que ver con una ley de despido que está en la legislatura. ¿Esto es algo que se sucede también en el resto de las provincias como una necesidad? Nosotros, la verdad, estamos en todo el país en contra de los despidos arbitrarios. Creemos que tienen que tener las compañeras y los compañeros docentes una adecuada protección al despido arbitrario. El presidente Macri vetó una ley que el Congreso de la Nación había sancionado para de alguna manera poner un freno a los despidos. Nosotros, como parte del movimiento obrero, repudiamos ese veto a la ley antidespidos. Y en el caso particular de la docencia privada, apoyamos absolutamente el proyecto de ley provincial que intenta poner freno a los despidos en las escuelas privadas. Patricia, ¿cómo es el acatamiento en Santa Fe? Muy importante, teniendo en cuenta que ya iniciamos este plan de acción el 24 de agosto y el 2 de septiembre y hoy estamos anunciando la continuidad de este plan para el 5 de octubre. Estamos coordinando acciones con los compañeros de ANSAFE para movilizar en la provincia de Santa Fe. Los reclamos son los mismos, insistentemente. Dijimos y advertimos que el plan de lucha no solamente va a continuar, sino que eso se va a profundizar. Por lo tanto, vamos a continuar con las medidas de acción, los docentes vamos a seguir parando y vamos a seguir estando en la calle reclamando por lo que nos corresponde. ¿Han recibido presiones, Patricia, los docentes? Como siempre, en las escuelas privadas las entidades propietarias presionan a los reemplazantes fundamentalmente como si fueran trabajadores de segunda y no tendrían el derecho constitucional a huelga. Y algunas situaciones más, pero que son habituales en los empleadores, porque este paro también tiene que ver con los motivos para los que ellos se oponen. Ellos se oponen a los escalafones y concursos en las escuelas, se oponen a la ley contra despidos arbitrarios y contra ellos también la medida de fuerza.
Bueno, y le decíamos que no solamente los docentes iban a plegar esta medida a nivel nacional, sino que había otros gremios. En los centros de salud, en este caso en el Cuyen, y nos llegaron estas fotografías a la página de Facebook todavía del tema del día. Las recibimos, esto pasaba en el hospital Cuyen, donde realmente se podía notar que los profesionales de la salud efectivamente realizaron una medida de manera contundente. Así estaba, por ejemplo, esto es lo que se conoce como el hospital de día en el hospital Cuyen, alto acatamiento también del personal no médico, el personal de la salud. Y esto pasaba también con los trabajadores de el IAPOS, que esta mañana decidieron manifestarse frente a la sede de calle San Martín. Allí clavaron en el jardín varios carteles haciendo referencia precisamente a los reclamos, las subrogancias, que son más de 46 expedientes que están sin resolución, el pase a planta de reemplazantes, también el ingreso de personal para las sedes de Santa Fe y de Rosario y para las subdelegaciones del interior de la obra social provincial, además de reclamar insumos que son necesarios y básicos para poder desempeñar la tarea dentro de la obra social. Según los trabajadores, algunos de estos reclamos son escuchados, fueron atendidos, pero hasta el momento no hay ningún tipo de resolución. Queríamos compartir con ustedes estos materiales que nos llegaron a las redes sociales, como les decimos, invitándolos a que ustedes también nos hagan llegar si tienen algún reclamo a través de las líneas de comunicación, y con gusto lo vamos a compartir. Les proponemos establecer una nueva pausa. En el próximo bloque hablamos de narcomenudeo con el diputado Leandro Busato. We're gonna chase those crazy ballets out of town.